por decisión de la licenciada Muratore, no van a administrar, no van a ver cálculo de medicación. Por el hecho de que como el tema del cálculo de medicación es algo complejo, difícil de entender, entonces necesita más apoyo. Por lo tanto, lo van a excluir del examen. Pero sí, les puedo dar algunos tips del cálculo de medicación para que lo tengan en cuenta para cuando se los tomen. Quiero ver acá que dicen los mensajes, porque están enviando mensajes. Ah, sí. Todos piden que apague los micrófonos. Espero que el mío se escuche bien. Bueno, entonces, la primera parte que vamos a ver de este tema de administración de medicamentos es responsabilidades y ética. El 30% de las actividades de enfermería es esto, administración de medicamentos. ¿Por qué tenemos que ser responsables ante esto? Bueno, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que le estamos administrando al paciente. Tenemos que conocer varias cosas. Entre ellas, la más importante, la medicación. Tenemos que saber qué medicación le estamos dando al paciente, si tiene efectos adversos y cómo actuar ante esos efectos adversos. Y también debemos conocer las características del paciente, porque a lo mejor el paciente puede ser alérgico a alguna medicación, o puede tener alguna cultura que no le permita, por ejemplo, la transfusión de sangre, ¿sí? O algún tipo de medicación. Entonces, tenemos que tener algunos conocimientos con respecto a la medicación y al paciente, porque esa es una de nuestras responsabilidades ante la administración de medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a preparar la medicación y se la vamos a administrar al paciente, sino que también debemos tener una actitud de vigilancia. ¿Qué significa esto? Que debemos observar y realizar una vigilancia terapéutica. ¿Por qué? No es que yo vengo, pongo la medicación y me voy de la sala, ¿verdad? Yo tengo que estar seguro de que al paciente no le va a ocurrir nada. Hay muchas reacciones alérgicas, por ejemplo, hay pacientes de que se marean, les da vómitos, se desmayan, les causa problemas respiratorios, les causa sudoración. Hay muchísimos efectos adversos. Y nosotros tenemos que estar ahí controlando de que eso no ocurra. Y si eso ocurre, tenemos que saber cómo tenemos que actuar, ¿sí? Eso no lo vamos a aprender ahora, sino que con el paso del tiempo y junto con otras materias, como por ejemplo farmacología, vamos a ver los efectos de los medicamentos. Los efectos que deben hacer y los efectos malos, digamos. Los efectos secundarios, digamos. Bueno, les dije al principio de que había una ley que es la que regula nuestra actividad. La ley 24.004 es una ley nacional, una ley que está en todo el país. Incluye a todas las provincias. Esta ley es de salud y en un inciso, el inciso J, habla de la actividad específica de enfermería y dice cuál es la actividad competente. ¿A qué me refiero con actividad competente? Todas las profesiones tienen competencias para diferentes actividades, ¿sí? Significa de que un profesional es competente para realizar una actividad. Significa de que se ha preparado para hacerlo, se ha profesionalizado y tiene una ley que lo apoya.
Bueno, dentro de las actividades de enfermería, la administración de medicamentos es una de las potestades de la enfermería, ¿sí? Esto quiere decir de que no administramos medicamentos porque queremos, sino porque nos apoya la ley. Hay cosas en enfermería para las cuales no tenemos competencia, quizás las sepamos hacer, ¿cierto? Por ejemplo, ya vamos a ver en las vías de medicación, vamos a ver las vías centrales. Las vías centrales hace un médico. Un enfermero también puede hacer una vía central. Un enfermero también puede hacer una intubación traqueal, poner un tubo de tráquea, pero eso lo hace el médico, no es competencia de enfermería. Yo les estoy dando estos ejemplos para que ustedes entiendan lo que es ser competente en una profesión y no serlo. La administración de medicamentos está dentro de las competencias del enfermero. ¿Y dónde está eso? En la ley 24.004, inciso J. Tomen nota de eso porque seguramente se lo van a tomar en el examen. Si lo pusieron ahí en el aula, es porque seguramente les van a preguntar sobre la ley. Googleen, busquen ahí, o si no, también acá en el aula virtual subieron el inciso de esa ley para que lean. Ahí está bien específica cuáles son las tareas que le compete a enfermería. ¿Y por qué esta ley, además de hablar de las competencias? Porque podemos incurrir en un error y ese error se puede transformar en mala praxis. Mala praxis es cometer un error y poner en riesgo la integridad y hasta la vida del paciente. Y se pueden tener problemas legales por eso. Y eso está contemplado en la ley. Hay algo muy importante que dice la ley y que también está especificado en el punto que tienen ustedes, que dice que el no conocimiento de la ley no nos hace inculpables. O sea que por más que no conozcamos la ley, la culpa la vamos a tener igual si hacemos algo indebido. Así que debemos conocerla bien a la ley de la mala praxis, porque es un problema que puede ocurrir como ocurre en todas las profesiones. Es sabio de juicios a médicos, juicios a clínicas que se han hecho por mala praxis. Bueno, la enfermería también puede tener algún problema de mala praxis. ¿Cuál problema puede tener mala praxis? Por ejemplo, que administre un medicamento de manera equivocada y esto le provoque, no perjudique al paciente, ¿sí? Porque nos hayamos equivocado de medicación, o nos hayamos equivocado de paciente. Vamos y le ponemos una medicación a otro paciente que no es. O nos pasamos la dosis de medicación. Hay medicación que es, por ejemplo, para sedar a un paciente y nos pasamos de sedación y lo matamos al paciente. Eso es mala praxis. Bueno, por eso también es muy importante, lo que les decía al principio, el punto de tener en cuenta, conocer lo que estamos administrando, conocer los efectos adversos y conocer cómo revertir ese efecto adverso. Bueno, otro de los puntos importantes de este primer punto de responsabilidades, de ética, tiene que ver con la forma de no cometer errores. La forma de no cometer terribles errores como los que yo les mencioné recién, se encierra en 10 pasos, ¿sí? Se llaman los 10 correctos. Yo se los voy a mencionar, pero seguramente lo tienen en el apunte. El primero es medicación correcta. Esto es muy importante. No nos podemos equivocar de medicación. Hay medicaciones que tienen nombres similares y que tienen efectos diferentes. O hay medicaciones que vienen en frascos
iguales, o ampollas iguales, hasta con la letra del mismo color, pero son diferentes. Tienen otro nombre. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar de que sea la medicación correcta. Ese es el primer correcto. El segundo correcto es el paciente correcto. Hay veces de que en un hospital, en una clínica, hay 3 pacientes en la misma sala. Y vos entras con tus 3 jeringas y no sabes cuál es el paciente a que tenés que administrar. Y se lo pones a cualquiera. Bueno, debemos asegurarnos de que esa medicación es para ese paciente. El tercer correcto es la dosis correcta. Y acá también tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando trabajemos con pacientes pediátricos o pacientes de neonatología. También esto incluye a pacientes que están en terapias intensivas. ¿Por qué? Porque la medicación, al estar dentro de una terapia intensiva, es muy fuerte, ¿sí? Y cualquier diferencia que haya en la dosis, ya sea más baja o más alta, puede tener problemas grandes. Una mínima dosis que apliquemos más puede ocasionar un gran problema, ¿sí?, para el paciente. Entonces, el tercer correcto se corta, me dice. ¿Me escuchan bien ahí? A ver los mensajes. Bueno, sigamos. Sigamos entonces. Estamos con los 10 correctos. Vimos medicación correcta, paciente correcto, dosis correcta y vía de administración correcta. La vía de administración es muy importante. Hay medicación que, por ejemplo, se pone por sonda nasogástrica. Le ponemos una sonda al paciente que va al estómago y le ponemos la medicación. Hay otra medicación de que es endovenosa, ¿sí?, la que va en el suero. Bueno, ha ocurrido, y yo lo he visto, que una medicación vía oral, que es una pastilla que está toda pisada con agua para pasar en la zona nasogástrica, se le pasó por la vena al paciente. Eso es gravísimo, porque le puede formar un trombo, por ejemplo, en la vena, porque no es lo mismo el fluido de una medicación líquida que el fluido de una medicación, de una pastilla molida. Es gravísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la vía de administración del paciente. Y la otra, la quinta, es la hora correcta. ¿Sí? Esto es muy importante más que todo en los antibióticos. Cuando nosotros vamos a administrar antibióticos, que digan cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, es importante que se respeten esos horarios. Porque si no respetamos el horario, lo que va a ocurrir es que la medicación no haga efecto. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, que no se maten las bacterias. ¿Sí? A ver, un momento. Ahí está. Bueno, estos son los 5 principales correctos. Después hay 5 más, que conforman los 10. El sexto es educar al paciente. ¿A qué nos referimos con educar al paciente? A 2 cosas. Chicos, ¿a qué nos referimos con educar al paciente? A 2 cosas. La primera es que tenemos que indicarle al paciente, explicarle qué medicación le estamos dando en el caso de que lo requiera. Si el paciente me pregunta qué le estoy dando, qué le estoy pasando, qué medicación estoy pasando, tenemos que informarle para qué es esa medicación. ¿Sí? Y la otra parte que tenemos que tener en cuenta es que si el paciente se va de alta, se va a su casa, explicarle cómo tiene que tomar la medicación, en qué horarios. Le podemos escribir en la cajita, ahí te va la mañana, este va la tarde. Eso se llama educación. Eso tan simple se llama educación. Bueno, tenemos que tratar, vuelvo al punto anterior, de cuando le contamos al paciente para qué es la medicación que estamos haciendo, tenemos que tratar de no alarmar al paciente. Decirle la verdad. Esto es para tal cosa, pero no hacerlo con un tinte alarmativo, ¿sí? Que no se alarme el paciente.
el séptimo correcto que tenemos que tener en cuenta es la historia farmacológica. Dentro de la historia clínica del paciente, podemos encontrar toda la medicación que el paciente toma, porque a lo mejor el paciente ya viene tomando medicación desde su casa. Por ejemplo, que tome un antihipertensivo o que tome alguna medicación que sea para la diabetes, ¿sí? Toda esa historia clínica de la medicación también debemos conocerla, ¿sí? Está en la historia clínica del paciente mismo de la institución. O también, después vamos a ver más adelante cuando veamos PAE, vamos a ver que una de las preguntas esenciales que se le hace es ¿qué medicación toma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo correcto es descartar alergias. Esto también se hace, lo vamos a conocer dentro de la valoración del paciente. Descartar la alergia. Hay pacientes que son alérgicos al yodo, hay pacientes que son alérgicos a la dipirona, por ejemplo. Y si nosotros le damos una medicación a un paciente que le puede provocar una alergia, ¿sí? Puede ser alergias en la piel, puede ser problemas respiratorios, le puede provocar vómitos. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el paciente no sea alérgico a ningún medicamento. Y en el caso de que sea alérgico a algún medicamento, se pone en grande en la hoja de enfermería alergia a penicilina, alergia a dipirona, alergia a iodopovidona. ¿Sí? Bueno, el penúltimo es el registro correcto de lo que administramos. Dentro del hay no sé si lo vieron, sí, esto lo vieron en primer año, en enfermería básica, registros e informes. Los registros correctos. Eso, recuérdenlo y anéxenlo, porque el registro correcto debe tener la hora que se hizo la medicación, la dosis, si tuvo algún efecto adverso. Eso es un registro correcto, ¿sí? Y por último, la responsabilidad legal y ética, que lo hablamos desde el principio, ¿sí? Que es la que vimos de la ley, ¿sí? Tenemos que tener responsabilidad a la hora de administrar la medicación. Un momento, por favor, que estoy tratando de... Ahí está. Ahí tiene el micrófono nuevamente. Bueno, ya hemos visto los 10 correctos. Voy a ver las preguntas que me están haciendo en el chat. A ver si respondemos esto antes de avanzar. Dice, en el caso de no saber qué es alérgica la persona, saber los efectos del fármaco. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa son los efectos adversos ante una alergia y otra cosa es los efectos del fármaco, ¿sí? Todos los fármacos tienen un efecto. O sea, justamente para eso se le aplica al paciente. Es una sustancia endógena, exógena, que provoca una reacción en el paciente, ¿sí? Tenemos que sí o sí conocer los efectos del paciente. Por ejemplo, este medicamento es para el dolor. Este medicamento es para la hipertensión. Este medicamento... Silencio el micrófono ahí. Hay un micrófono que está abierto. Sí, disculpe. Bueno, está bien. ¿En qué estábamos? Hay medicamentos que tienen diversos efectos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que conocer todos los efectos del medicamento y también las contraindicaciones, o sea, los efectos no deseados.
Eso aparece en las contraindicaciones de los medicamentos, los efectos adversos, los efectos secundarios. Todo esto aparece en los prospectos de los medicamentos. ¿Sí? Es importante que los conozcamos. Y en el caso de la alergia, dice, en el caso de no saber qué es alérgica la persona. Justamente cuando nosotros hacemos la valoración, una de las cosas importantes que tenemos que averiguar es si la persona es alérgica a algún medicamento. O sea que sí tenemos que saber si la persona es alérgica. Si por algún motivo no lo sabemos, supongamos que el paciente viene de emergencia, ingresa, no puede hablar porque tuvo un accidente, nadie nos dice nada, ni familiar, el familiar tampoco sabía, y le hacemos una medicación, si vemos que hay una reacción alérgica, actuar en consecuencia para revertir esa reacción que tuvo. No se asusten porque nunca estamos solos. Siempre en un equipo de salud, en un hospital, en una clínica, estamos rodeados de otros compañeros, de otros colegas enfermeros, estamos rodeados de médicos. O sea que si hay una reacción, se actúa frente a ella de la manera correcta. Así que no tenemos que asustarnos si algún paciente hace una reacción. ¿Sí? Pero sí tenemos es muy importante que sepamos si el paciente es alérgico o no es alérgico. Bueno, eso es todo con respecto al punto número 1 de los 4 que le mencioné al principio, que es en cuanto a las responsabilidades y a la ética de enfermería. ¿Sí? Responsabilidades en cuanto a la medicación. ¿Sí? Para cerrar esto, les puedo decir que nosotros, los enfermeros, debemos ser responsables de lo que hacemos y hacernos cargo de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. Porque si cometemos algún error y lo omitimos y lo ocultamos, eso puede ser peor para el paciente. Así que a esto se refiere a actuar con responsabilidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el segundo punto, que es identificar las vías de administración. No solamente identificar la vía de administración, sino los factores a tener en cuenta a la hora de elegir esa vía. ¿Sí? Bueno, vamos a ver 3 cosas para hacer un mapeo. Vamos a ver cuáles son las vías de administración. En el caso de las vías parenterales, vamos a ver los sitios utilizados. Y por último, vamos a ver cuidados de enfermería. Bueno, tenemos muchas vías de administración. 14 conté yo. Las más utilizadas en una institución son las parenterales. ¿Sí? 15 son, no son 14. Las parenterales. Las parenterales tenés la intradérmica, eh, la intramuscular, la endovenosa y la subcutánea. ¿Sí? Después vamos a ver, ya con más detenimiento, los sitios de inserción de cada una y los ángulos que se utilizan en el momento de hacer la punción. ¿Sí? Y también vamos a ver así muy por encima, para no ocupar tanto tiempo, en qué situaciones se utilizan esas vías parenterales. Pero además de esas 4 vías parenterales, subcutánea, intradérmica, endovenosa e intramuscular, tenemos otras más. Y yo se las agrupé morfológicamente para que se las acuerden. ¿Sí? En la cabeza tenemos 7 vías. 7 vías tenemos en la cabeza. La óptica, por ejemplo, algunas gotas para los oídos, algunas gotas para alguna infección óptica. Bueno, una vía de administración. Otra vía de administración, ocular. Gotas para los ojos, lágrimas para los ojos. Tercera vía, la nariz. Y acá podemos incluir 2 vías. ¿Sí? Que es la medicación vía nasal y la medicación inhalatoria. ¿Cuál es la diferencia? La presentación es la diferencia. La nasal es un spray, ¿sí? Que uno presiona e ingresa a las vías aéreas superiores por la nariz. O pueden ser gotas. ¿Sí?
En cambio, la inhalatoria, que es otra vía de administración, es la medicación que ingresa al organismo a través del vapor. Por ejemplo, la medicación que ponemos en las nebulizaciones. Salbutamol, ipratropio, budesonide, o solución fisiológica directamente, ¿sí? Porque el vapor de agua también cumple la función de medicación a la hora de humidificar las vías aéreas, ¿sí? Entonces ahí tenemos 5, ópticas, oculares, 4, perdón, nasales, que tenemos la inhalatoria y la nasal propiamente dicha. Después tenemos por boca. En la boca tenemos 3 vías de administración, ¿sí? Una es la administración vía oral, que son los comprimidos, las gracias, los jarabes, ¿sí? Toda medicación que ingrese por la boca, medicación vía oral. Pero después tenemos una que está dentro de la medicación vía oral, que es la sublingual, y que se utiliza mucho por su efecto rápido, ¿sí? La medicación que va la pastillita que va colocada debajo de la lengua, la sublingual, es otra vía de administración. Y la tercera es a través de la sonda, que puede ir por la boca o por la nariz. En el adulto se le coloca dentro de la nariz, en un neonato, en un bebé, se coloca por la boca. Bueno, y la medicación que va por esa sonda es otra vía de administración. Y ahí terminamos con las 7 vías de la cabeza. Después tenemos 3 vías más, que también las cité morfológicamente. Hay 2 en los genitales. Hay medicación a través de medicación vaginal, que son, por ejemplo, algunos óvulos que se colocan en mujeres, o tener la medicación vía rectal, ¿sí? Como por ejemplo un supositorio, un enema, ¿sí? Cualquiera de esas. Y por último, tenemos la vía de administración dérmica, la piel, ¿sí? Que se dividen en 2, cremas, ungüentos y pomadas, ¿sí? En el apunte de farmacología van a encontrar la diferencia de los 3, cremas, pomadas y ungüentos. Se basa en la cantidad de grasitud y de agua que tiene cada una, ¿sí? Hay una que tiene mucha grasitud y poca agua, la otra al revés, tiene mucha agua, poca grasitud, y hay otra que es combinada. Bueno, esa entra dentro de las vías de administración dérmicas, ¿sí? Bueno, y ahí tendríamos las 14, 15, le dije, no, 14. Ahí tendríamos las 14 vías de administración. El segundo punto que les quiero mencionar es en los sitios utilizados en las parenterales, ¿sí? Que dijimos que era intradérmica, subcutánea, intramuscular y endovenosa. Vamos a empezar por la intradérmica y les voy a explicar qué es lo que es una medicación intradérmica. Nunca se utiliza, rara vez se utiliza para administrar un medicamento. Esta técnica se utiliza para descubrir alergias en la piel, ¿sí? O para algunas vacunas. El ángulo de la aguja, ¿sí? Debe ser inferior a 20 grados, ¿sí? A ver si me puedo... La aguja entraría así, ¿sí? Como si fuera a meter en la vena. Esta es la intradérmica. Se inyecta 0,1 centímetro de un medicamento o de un líquido y se forma una burbuja en la dermis. Eso se llama prueba de tuberculina. Es para ver la reacción alérgica de un medicamento. Es muy rara que lo usemos, muy rara vez, yo no lo sé nunca. Salvo en una droga oncológica que se colocaba así debajo de la dermis. Bueno, la segunda, muy parecida a esta, es la subcutánea. ¿Cuál es la subcutánea? Las famosas vacunas, ¿sí? Son agujas que van colocadas de 45 a 90 grados, ¿sí?
y es medicación que va no va al torrente sanguíneo directamente, sino que va a la dermis, y la dermis, que es la segunda capa de la piel, se encarga de hacer la distribución a través de sus vasitos sanguíneos hacia la distribución de la medicación. Esa es la subcutánea y, como le dije recién, la hoja va de 45 a 90 grados el ángulo, digamos. Después tenemos la muy conocida intramuscular, ¿sí? Que se va colocada en un ángulo de 90 grados en un músculo. ¿Qué músculo? Dos, tres. El deltoides, sí, les puede parecer raro, pero hay medicación que va en el deltoides. En el muslo, ¿sí? Y en la cara externa de la pierna. Ahí tenemos músculos, ¿sí? Para poder administrar la medicación, que se distribuye a través de las fibras musculares. Y por último, tenemos dentro de las parenterales la endovenosa o intravenosa. Las dos formas está bien expresada. Se puede decir intravenosa o endovenosa, es lo mismo. Gracias. Esta medicación es la que más rápido produce efecto. Por eso es la medicación elegida en las instituciones como hospitales y clínicas, ¿sí? Cuando vos te vas a tu casa, que te dan una pastilla, te dan un comprimido, para que vos te tomes cada 8 horas, cada 6 horas, ¿sí? Bueno, cuando estás internado, se usa muy poco la medicación vía oral, ¿sí? Se utiliza más la medicación endovenosa, ¿sí? Que produce un efecto rápido. Hay una práctica que se llama venoclisis para poder administrar esta medicación, pero la vamos a ver en el segundo punto, que es hidratación parenteral. Discúlpeme. Tengo que mojar la lengua. Bueno, y el tercer punto son los cuidados de enfermería. No me voy a extender mucho en esto de los cuidados de enfermería, porque son muchas vías, como se les mencioné recién, y no vamos a tener tiempo de abarcarlas a todas. Pero ustedes tienen en el aula virtual, ¿cómo se llama el archivo? A ver, tengo acá. Se llama Vía de Administración y es un PDF, ¿sí? Dentro de ese PDF, ustedes van a ver todas las vías, ¿sí? Que les acabo de mencionar, los sitios de punción, en el caso de las parenterales, y los cuidados de enfermería específicos de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, de que si vamos a administrar una medicación, les voy a dar un ejemplo. Si vamos a administrar una medicación intramuscular, tener la precaución de que no se forme un hematoma o de no tocar un vaso sanguíneo y que de esa manera ingresemos la medicación dentro del vaso sanguíneo y le provoquemos un absceso al paciente, ¿sí? Bueno, todas las vías de administración tienen sus cuidados de enfermeros, son muchísimos. Léanlo porque es un renglón cada efecto, o sea que es muy rápido de leer. Yo creo que en una lectura de 15 minutos los van a leer a todos. Y es importante que lo sepan porque luego en la práctica se van a acordar de estos cuidados de enfermeros. Son muy, muy importantes. Algunos son muy sencillos que parece que lo sabemos, pero es importante que los leamos. Hay un mensaje que dice, ¿siempre se aspira? Acá te debes estar refiriendo a la medicación, a la vía de administración nasal. Eh, o parenteral. Ah, la parenteral. Bueno, muy buena pregunta. ¿Cuándo se aspira?
¿Y cuándo no se aspira? Bueno, en la medicación intramuscular se aspira. ¿Sí? ¿Para qué yo aspiro con el émbolo? Para ver si toqué un vaso sanguíneo. Porque recuerden de que esta medicación tiene que ingresar en el músculo para que el tejido muscular distribuya la medicación y vaya donde tiene que hacer efecto. ¿Verdad? Pero si yo toco un vaso sanguíneo, no va a entrar la medicación al músculo, va a entrar el vaso sanguíneo, provocando una reacción diferente y hasta puede provocar al paciente un absceso. ¿Qué es un absceso? Una bolita de sangre o un hematoma, perdón, de grasa o un hematoma. ¿Sí? Estos abscesos a veces son de un grado tan grande, tan mayor, de que hay que hacerlos, hay que sacarlos con una cirugía, una técnica quirúrgica, no con una cirugía, perdón. Con una técnica quirúrgica, o sea, con bisturí, con asepsia, con todo el circo, de que lo expresa así. ¿Sí? Tengo que tener cuidado con los abscesos. ¿Sí? Por ese motivo es que la intramuscular se aspira. ¿Sí? En la endovenosa también tengo que aspirar, pero sí o sí tengo que aspirar. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo ingreso, en la endovenosa, si yo ingreso con la aguja a la vena, tengo que saber que está en la vena. ¿Y cómo sé que está en la vena? Porque cuando aspiro tiene que venir sangre. Si yo, cuando voy a hacer una medicación endovenosa, hago la punción y no tengo retorno de sangre, significa de que esa aguja no está en la vena. ¿Y a dónde va a ir esa medicación? Al espacio intracelular. ¿Y qué va a pasar? Primero le va a doler muchísimo, porque lo que provoca muchísimo dolor, una medicación que está fuera de la vena. Y segundo, le va a provocar efectos adversos, como le dije recién, abscesos, hematomas, ni hablar si le hacemos un efecto a nivel metabólico, que los efectos metabólicos son muy difíciles y son diferentes eh, de, de revertirlos. ¿Sí? Así que medicación intramuscular y medicación endovenosa se aspiran. ¿Cuándo no aspiro? Cuando yo voy a hacer una intradérmica o subcutánea. No es necesario. La medicación subcutánea es 1 centímetro o menos, no puede ser más, porque imagínense, estoy poniendo una entre la dermis y la epidermis, una solución líquida, no puedo poner 5 centímetros, así le dejo el brazo. Entonces poco líquido. Ahí no se aspira. ¿Sí? Tampoco en la intradérmica. ¿Sí? Después ahora me hicieron acordar, después cuando vean las vías de administración parenterales, fíjense qué cantidad de líquido pueden ingresar. Por ejemplo, intradérmica, subcutánea solamente de 1 centímetro o menos. Intramuscular hasta 5 centímetros cúbicos. En el caso de que yo tenga que administrar 10 centímetros cúbicos, pongo 5 en un glúteo y 5 en el otro. ¿Sí? En la endovenosa, bueno, la fluidoterapia le puedes meter 2-3 litros al paciente, bueno, eso después se lo vamos a ver en hidratación parenteral. Voy a seguir leyendo las preguntas antes de avanzar. Entre la sublingual y vía endovenosa, ¿cuál sería la más rápida? La endovenosa, de ella. La endovenosa, y en el top 5, después está la segunda, la sublingual. ¿Sí? Porque la endovenosa entra directamente en el torrente sanguíneo. Si ustedes se acuerdan en la farmacocinética, la medicación, ¿a dónde tiene que llegar para que haga efecto? Al torrente sanguíneo. ¿Sí? Cuando yo tengo si yo tengo una medicación bioral, tiene que pasar todo el proceso digestivo primero, y una vez que pasa el proceso digestivo, llega al torrente sanguíneo. Con una inyección endovenosa, va directo al torrente sanguíneo y nos ahorramos todos esos pasos. Por eso más rápido. Y la sublingual, tenemos debajo de la lengua
¿cómo se llaman? No recuerdo el nombre específico ahora, pero son como unos sensores de que llevan la medicación rápidamente al torrente sanguíneo. Después dice, ¿qué pasaría si aplico una intramuscular de 10 centímetros del mismo músculo? Le deja el cachete como el increíble Hulk. Y se va a dematizar porque el músculo se va a colapsar de líquido. Entonces, por eso es que se colocan hasta 5 centímetros cúbicos. Porque si le voy a provocar un absceso, ¿sí? Le voy a dañar el músculo, se lo voy a llenar de líquido, ¿sí? Y eso va a producir un hematoma o un edema, ¿sí? Además de que le rompo el tejido, ¿no? El tejido muscular, que no es poca cosa romper un tejido muscular, ¿eh? Bueno, no hay más preguntas por ahí. Vamos a seguir. ¿En qué estábamos? En los cuidados enfermeros, que les dije que tienen un PDF. Vamos con el tercer punto, de los 4 que le dije. El tercer punto es incluir el proceso de atención de enfermería en la administración de medicamentos. ¿Cómo es así? Voy a decir PAE y ahí no se te viene el diagnóstico. Bueno, en todo entra el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Para que nosotros administremos un medicamento, tenemos que sí o sí hacer un proceso de atención de enfermería, con los 5 pasos. El primero es la valoración, como todos sabemos. ¿Qué vamos a valorar nosotros? Bueno, acá es donde entra la información que necesitamos nosotros para que hagamos los 10 correctos correctamente, valga la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, conocer la historia farmacológica del paciente. Saber si el paciente toma medicación para la tensión, si toma medicación para la diabetes, si toma alguna medicación para el corazón, si toma alguna vitamina. Bueno, eso es importantísimo, conocer la historia farmacológica del paciente. También es importante conocer el estado nutricional del paciente. Si toma agua, si come bien. Algo que es muy importante y que ya lo vimos recién es conocer si el paciente tiene alguna alergia. No solamente alguna medicación. Puede ser alérgica al polvillo, puede ser alérgica a los insectos, puede ser alérgica al pelo del gato, puede ser alérgica a muchas cosas, ¿sí? Pero debemos corroborar a qué es alérgico el paciente, ¿sí? Nos interesa saber a qué medicación es alérgica, pero yo le estoy hablando de una valoración completa porque toda la valoración, después nosotros escogemos lo que a nosotros nos sirve para diferentes cosas. Si el paciente es alérgico al polvillo, no lo voy a tener dentro de la habitación con la ventana adentro y una obra al lado, ¿sí? Para eso nos sirve la valoración. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la valoración. ¿Y de dónde sacamos esos datos? Del paciente, del familiar, del amigo, del que lo acompañó, de la persona que esté al lado del paciente, ¿sí? Generalmente hay veces que viene un familiar que no vive con el paciente, suponete me traen un ancianito que viene con su hija o con su nieto que no vive con ellos y no saben qué medicación toma, no saben a qué hora, ni cuánto, ni desde cuándo. Entonces, es mejor siempre hablar con el paciente, dentro de las posibilidades, ¿sí? Pacientes de que no pueden expresarse porque vienen de un accidente, o pacientes que están con un problema psicológico, una demencia senil, un ancianito, o sea, depende de si podemos dialogar con el paciente o no. Es muy importante entonces el tema de la valoración. Y si está inconsciente, dice una pregunta ahí. Esto en el aula real, no en el aula virtual, se ha debatido muchísimo. A veces, desde primer año hasta tercero, debatiendo qué hacemos con el paciente inconsciente. Obviamente, si el paciente inconsciente viene acompañado, ya está, descartamos la información obtenida por el paciente y obtendremos
información de la persona que lo acompaña. Pero si viene un paciente que viene solo, de manera inconsciente, porque sufrió un accidente, me lo trajo un vecino, lo encontró tirado en la casa, bueno, la valoración que nosotros podemos hacer es la física. ¿Sí? Recuerden de que cuando vimos valoración en enfermería básica, vimos muchas técnicas de valoración. ¿Sí? La observación es una, la palpación es otra, la percusión es otra, y la auscultación es otra. ¿Sí? O sea que tenemos otras formas de valorar a un paciente si éste está inconsciente. ¿Sí? Obviamente que nosotros, observándolo, o escuchándolo, o palpándolo, no vamos a saber si el paciente tiene una reacción alérgica a un medicamento. No lo vamos a saber. Pero no tenemos que saber todo cuando el paciente ingresa. Porque la valoración es continua. A lo mejor nosotros nos enteramos de que el paciente es alérgico porque le hizo una reacción alérgica a la medicación, o porque el paciente se despertó y nos pudo decir que es alérgico. ¿Sí? Entonces, esto de que el paciente entre en la sala inconsciente es una circunstancia. Y no es una circunstancia que va a durar para siempre. ¿Sí? A no ser que el paciente tenga los peores pronósticos y se muere. Pero no es una circunstancia que va para siempre. A la valoración le podemos hacer después. Primero hacemos lo que está en nuestras manos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Hacer una valoración física. Y tenemos 4 técnicas para hacerlo. ¿Sí? Después, y cuando podamos dialogar con el paciente, lo hacemos. ¿Sí? ¿Más preguntas? A ver. No, nada más. Bueno, esto es todo en cuanto a valoración. Obviamente, después que hemos obtenido la valoración, es importante clasificarla, jerarquizarla, eso ya lo saben, porque ya lo vieron en el primer año, jerarquizarla y administrar esa información. No podemos usar todo. ¿Sí? Tenemos que administrar la información que obtenemos. Bueno, denme un segundo. A ver, aguardo. Bueno, sigamos con el PAI. El próximo paso es la planificación. Bueno, los pasos a tener en cuenta dentro de la planificación son muy importantes porque ahí entran todo lo que es los horarios de la medicación, a qué hora le corresponde el antibiótico, a qué hora le corresponde el analgésico, ¿sí? A qué hora le corresponde la pastilla para el corazón, ¿sí? Bueno. Pero esa planificación generalmente no la vamos a hacer todo el tiempo porque generalmente ya viene incorporada dentro de la indicación médica. La indicación médica te dice amoxicilina cada 8 horas y en la institución se acostumbra a hacer la medicación cada 8 horas a las 8, a las 16 y a las 24. Entonces, ya es como que ya la planificación esa ya es cuesta, ya está hecha. ¿Sí? Pero bueno, a veces ingresan pacientes nuevos y tenemos que acomodar los horarios nosotros. ¿Sí? Bueno, eso entra dentro de la planificación. Bueno, dentro de la ejecución, la administración de la medicación propiamente dicha, ¿sí? Que incluye no solamente ir a la habitación y administrar la medicación al paciente, sino que también incluye hablar con el paciente y explicarle, si el paciente lo desea, qué es lo que estamos admitiéndole. Hay pacientes que tienen miedo de preguntar, no preguntan nada, entonces nos vamos, le hacemos la medicación, nos vamos y no pasa nada. Pero hay pacientes que quieren saber qué le está poniendo. Entonces tenemos que saber qué le está poniendo y para qué se lo está poniendo. Por eso la importancia de lo que vimos al principio.
Conocer la medicación y conocer los efectos de la medicación. ¿Sí? Y si no sabemos para qué es la medicación y qué efecto va a producir, investiguemos. Nuestra profesión va a requerir de la investigación continua. De acá hasta que nos jubilemos y después que nos jubilemos también. Siempre, siempre, siempre estar investigando. Me voy a detener para ver unas preguntas que me están haciendo acá. Dice, ¿nos cuentan las ecuaciones para administrar medicación? Sí, ya las vamos a ver ahora en el corto punto. Es una ecuación sencilla, pero que se les complica porque no saben identificar los datos. Ya lo vamos a ver eso. Y otra pregunta dice, ¿y si usáramos que la indicación del médico no concuerda con la situación actual del paciente? Muy importante. Muy importante. ¿Se acuerdan cuando yo recién, al principio del primer punto, hablamos de las responsabilidades y la ética? Que les mencioné la competencia, no competir con otro compañero. La competencia, o sea, ¿para qué somos competentes nosotros? Bueno, este punto que acabo de mencionar entra dentro de las competencias. Nosotros, como profesionales de la salud, le podemos decir a un colega o a otro profesional, como por ejemplo un médico, de que está incurriendo en un error. Y no es que no pasa, ¿eh? Pasa muchas veces. Miren, yo trabajo en pediatría y estamos todo el tiempo dentro de una terapia intensiva, ¿sí? Pediátrica, donde tenemos 5, 6, 7 pacientes. Y viene la médica y me dice, pásale 10 miligramos de tal medicación a este paciente. Y yo lo miro así, digo yo, si yo le hago 10 miligramos a este niñito de 2 años, lo mato. Lo mato. Entonces, doctora, discúlpeme, fíjese que acá puso 10 miligramos. ¡Ay, me equivoqué! Es 1 miligramo. Bueno, si yo no hago nada, lo mato al paciente. ¿Entendés? Entonces, es muy importante que estemos atentos siempre a las indicaciones médicas. Siempre. Con la práctica van a ver que siempre las medicaciones administradas son las mismas dosis. Por ejemplo, la ranitidina siempre es 50 miligramos. La amoxicilina siempre es 500 miligramos. Siempre la medicación ya viene dosificada, entonces no hay problema. El problema es cuando la dosis es diferente al estándar, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar atentos. O por ejemplo un paciente que se vaya a cirugía. Generalmente los pacientes que se van a cirugía y que están heparinizados significa que se le coloca una medicación que se llama heparina para que la medicación, perdón, para que la sangre fluya libremente por el torrente sanguíneo y se formen trombos, ¿sí? Y hay pacientes que viven heparinizados. Los pacientes cardiovasculares generalmente viven heparinizados. Pero si el paciente se va a cirugía, yo no le puedo hacer heparina. Porque si yo al paciente le hago la heparina antes que la cirugía, en el quirófano se me desangra el paciente. Se muere de una hemorragia. Porque le lavé la sangre. ¿Sí? Bueno, a veces, cuando el paciente va a la cirugía, en la indicación médica, los médicos se olvidan de tachar la heparina. Y viene el enfermero, inexperto, pobre, porque a lo mejor no sabe, porque no lo leyó, no se instruyó, y le hace la heparina. Yo he visto casos que el doctor, el paciente se hace cirugía así, bueno, tácheme la heparina, ¿qué indicación? Porque ¿para qué se le va a hacer? Así que lo que preguntas, Samuel Velázquez, si observamos que la indicación del médico no concuerda con la situación actual, ¿qué hacemos? Se lo advertimos al médico. No hay ningún problema, el trabajo es interdisciplinario. Interdisciplinario significa que trabajan muchas disciplinas dentro de un mismo ámbito que es el ámbito de la salud. Y todos estamos abocados al paciente, no solamente a hacer nuestro trabajo y nada más. Bueno, voy a mojar el ejemplo. Estábamos en la ejecución, ¿no? Sí. Perdí la valoración.
Ejecución. ¿Por qué parte vamos? Se me tarda. Dame un segundo. Uy, tengo tantas cosas abiertas acá en la computadora. A ver, espera un momento. Estoy cerrando un poco de pestañas. Aguardo. Deme un segundo, por favor.